Dueño de una vida corta. Valiente, vibrante, lleno de energía y de vida, preocupado por los demás, así era Dylan Radwan hasta después de descubrir unas fotos perturbadoras de su padre. De él, solo quedó su cuerpo dividido en partes, disperso en una montaña. Dylan Nicholas Radwan nació el 6 de febrero de 1999 en Denver, Colorado, hijo de Elaine Hatfield y Mark Radwan. Elaine y Mark tuvieron dos hijos, Corey Radwan y el lamentable protagonista de esta triste historia, Dylan Radwan. Elaine y Mark estuvieron casados 18 años antes de divorciarse. En 2012, Dylan Radwan era un niño de 13 años que vivía con su madre Elaine y su hermano Corey, en Mangement, Colorado. Sus padres se habían divorciado, por lo que tenía visitas ordenadas por el tribunal a su padre Mark Radwan, que vivía en el condado de La Plata, una zona escarpada y montañosa del suroeste de Colorado. Sin embargo, Dylan no disfrutaba de estas visitas y, de hecho, había evitado ver a su padre durante meses. Esto se debía a un incidente que había ocurrido en casa de su padre el año anterior. Este incidente había arruinado tanto la relación como la imagen que Dylan tenía de su padre. En junio de 2011, Dylan había visitado la casa de su padre con su hermano mayor Corey y había estado usando el ordenador portátil de su padre, cuando los chicos habían descubierto accidentalmente algunas imágenes perturbadoras allí. Mientras Mark Radwan dormía, los chicos se encerraron en el baño para ver más de cerca las impactantes imágenes. En la pantalla aparecía su padre, Mark, vestido con una peluca y lencería femenina, en sus manos sostenía lo que parecía ser un pañal sucio. Al ver las imágenes, los chicos se dieron cuenta de que su padre se estaba comiendo el contenido del pañal. Corey, el hermano de Dylan, guardó esas imágenes en su teléfono y, a partir de ese momento, Dylan nunca volvería a mirar a su padre de la misma manera. Durante el año siguiente, se había vuelto más distante y evitaba cada vez más ver a Mark, preguntándose si debía enfrentarse a él por lo que había visto. El 19 de noviembre de 2012, gracias a una orden judicial, Dylan se vio obligado a visitar a su padre por acción de gracias. Elaine, la madre de Dylan, era reacia a enviar a su hijo, viendo lo alterado e incómodo que se había puesto en presencia de Mark. Sin embargo, su abogado le dijo que podría enfrentarse a un proceso judicial si Dylan no volaba a ver a su padre. Dylan le había pedido a su hermano Corey que le enviara las imágenes que había guardado en su teléfono. Dylan por fin había reunido el valor necesario para enfrentarse a su padre. Lamentablemente, Dylan nunca más volvería a casa. El 18 de noviembre de 2012, Mark Radwan recogió a su hijo en el aeropuerto del condado de Durango La Plata y las imágenes de vigilancia del aeropuerto y de un Walmart de Durango apenas mostraban interacción personal entre Mark y su hijo. Dylan había querido pasar la noche de su llegada en casa de un amigo, pero Mark se había negado y ambos se quedaron en su casa esa noche. A través de mensajes de texto, Dylan había quedado en visitar la casa de su amigo a las 6:30 de la mañana del día siguiente, y la última vez que se comunicó con alguien a través de su teléfono esa noche, fue a las 9:37 de la noche. Cuando el amigo de Dylan le envió un mensaje de texto a las 6:46 de la mañana. Del 19 de noviembre, preguntando dónde estaba Dylan, no recibió respuesta. La noche del 19 de noviembre de 2012, Dylan Radwan, de 13 años, fue dado por desaparecido por su padre. El caso de Dylan recibió rápidamente la atención de los medios de comunicación nacionales, lo que desencadenó una operación masiva de búsqueda y rescate. En los días siguientes a la desaparición de su hijo, Mark pareció actuar de un modo inusual para cualquier padre cuyo hijo hubiera desaparecido. Evitó salir de casa. No intentó buscar a su hijo ni ponerse en contacto con él y no pidió ayuda a los medios de comunicación para intentar ponerse en contacto con su hijo y suplicar su regreso o negociar con posibles secuestradores. Los equipos de búsqueda de voluntarios y las autoridades empezaron a rastrear los alrededores de la casa de Mark durante meses. La búsqueda resultó difícil, ya que Durango se encuentra a una altitud de 2.000 metros y cuenta con cañones y montañas escarpadas. Desgraciadamente, a pesar de los intentos por localizarlo, no se pudo encontrar a Dylan y no había pistas sobre dónde podía haber ido.
Pasaron meses sin pistas, devastando a su madre y a su hermano. El 31 de enero de 2013, Mark Radwan concedió una entrevista televisada en exclusiva a 9 News, USA, en la que declaró que se culpaba a sí mismo de la desaparición de su hijo. Afirmó que su hijo estaba dormido cuando se despertó esa mañana y que al volver de hacer unos recados lo encontró desaparecido. Lamentablemente, el caso no volvería a suscitar el interés de los medios hasta el 26 de junio de 2013, cuando se encontraron huesos, una parte de la camiseta de Dylan y un calcetín en un paraje aislado de Meadow Mountain, a unos 13 kilómetros de la casa de Mark. Tras enviarlos a analizar, se llegó a la conclusión de que los restos pertenecían efectivamente al desaparecido Dylan Radwan. Los buscadores encontraron sus restos en una zona de difícil acceso, especialmente para un chico joven o para alguien que no conozca bien la zona. Se sospechaba que había habido juego sucio. Mark Redwine fue nombrado posteriormente persona de interés y la causa de la muerte de su hijo fue declarada indeterminada. Los investigadores también encontraron sangre de Dylan dentro de la residencia de Redwine, en varios lugares diferentes. Los perros detectores de cadáveres detectaron olores de muerte en el lavadero, el salón y la cocina. Mark negó cualquier implicación en la muerte de su hijo. No sería hasta 2 años más tarde, el 1 de noviembre de 2015, cuando se encontró el cráneo de Dylan, con los informes de la autopsia mostrando que su causa de muerte fue en realidad un traumatismo por objeto contundente en la cabeza. Casi 2 años después, el 22 de julio de 2017, Mark Radwan fue arrestado en Bellingham, Washington, acusado de asesinato en segundo grado y abuso infantil en relación con la muerte de Dylan. Tras varios aplazamientos, el juicio de Redwine comenzó el 14 de junio de 2021. La defensa argumentó que la sangre encontrada en la cocina de Mark era infinitesimal y podía haberle ocurrido a cualquiera que viviera en una casa. El abogado defensor John Moran añadió que las técnicas de olfateo de la muerte con perros son ciencia basura. A pesar de que la defensa de Mark Radwan intentó explicar la muerte de Dylan como un accidente después de que se aventurara a salir y muriera a causa de los elementos o del ataque de un animal, Mark fue declarado culpable de todos los cargos el 16 de julio después de que las inquietantes Polaroid salieran a la luz y se mostraran al jurado. Se determinó que Mark Radwan había asesinado a su hijo en un ataque de ira tras ser interrogado por las imágenes. El 8 de octubre de 2021 fue condenado a 48 años de prisión. El hermano de Dylan, Corey Radwan, dijo que los últimos 9 años han sido nada menos que una miseria. A lo largo de los años, dijo, pensó en lo que podría haber hecho para proteger a Dylan de su propio padre. No puedo traer a Dylan de vuelta, dijo Corey Radwan al juez. No puedo hablar con Dylan, así que le rezo. Sueño con él. Dylan es mi héroe y se hizo más hombre en 13 años que Mark en 60.